Y bueno, hola Ángel, hola Marta, hola Yeli, gracias por acompañarme. Lamentablemente he estado teniendo algunos problemas con el internet, parece. Espero que me puedan escuchar bien y si se llega a cortar, ustedes me avisan y yo trato de arreglarlo. Y como les decía, lo que voy a hacer es contarles cómo ha sido vivir con la pandemia este año aquí en Suecia. Ya ha pasado un año ya desde que comenzó el tema. Y esta semana he hecho varias cosas que en otros países sería imposible de hacer. Entonces me gustaría contarles, hacer una recapitulación primero de cómo ha sido desde el comienzo y hasta ahora, hasta como mi experiencia la última semana. Así que eso sería. Y al comienzo, cuando comenzó el tema de la pandemia, aquí en Suecia no se le dio mucha importancia. Cuando llegó la información de que había aparecido un virus nuevo en China. Salió en la noticia un par de veces y luego se olvidó. Y cuando realmente pusieron atención fue cuando comenzó a aumentar o comenzaron a aumentar los casos en Italia. Y ahí fue cuando realmente le pusieron atención al tema de la pandemia, pero antes de eso no se habían preparado, no le dieron importancia. No. De hecho, después con el tiempo se vio que estaban muy mal preparados para el tema de la pandemia. Y como les digo, comenzaron a ponerle atención en más o menos en esta fecha fue. La semana pasada o antes pasada estuvo el Sportlov, que es una semana de vacaciones que hay aquí en Suecia. Y en aquella semana los suecos se fueron a esquiar a Italia, a los Alpes, y empezó a llegar gente contagiada desde Italia. Entonces eso fue lo primero que empezamos a saber. Y cuando empezaron a llegar gente contagiada desde Italia, aquí alguna gente empezó a pedir que cerraran las fronteras o que cerraran los aeropuertos, pero el gobierno dijo que no, que probablemente no iba a pasar nada. Y nada, no hicieron nada. Y empezó a subir el tema de los contagios. Y me acuerdo que comenzó a subir harto en Estocolmo. La gente que se había ido de vacaciones, muchos de los que se habían ido de vacaciones a Italia a esquiar, era gente de Estocolmo. Y de bueno, otras ciudades cercanas a Estocolmo. Y ahí ya comenzó a aumentar rápidamente los casos, pero el primer caso confirmado creo que fue aquí en Gotemburgo, de hecho. Sí, creo que fue aquí. Y claro, después empezaron a aparecer en diferentes ciudades gente contagiada porque como no había restricciones para viajar, y les digo, la gente empezó a viajar bueno, a Francia, Italia, incluso a España. No había muchos problemas. Y además seguía llegando gente de China infectada. Venían chinos llegando aquí a Suecia, de Wuhan incluso habían llegado algunos, y venían infectados con el coronavirus. Pero ellos se habían puesto en auto-cuarentena, porque aquí nunca había cuarentena o confinamiento. Entonces no había confinamiento. Y ellos cuando llegaron se quedaban en sus casas 7 días, pero aún así estaban enfermos. Entonces los fueron a visitar y todo estaba bien. Por lo menos fue responsable por parte de ellos, a pesar de que no debieron dejar que entraran las personas infectadas. Y como les digo, siguió entrando gente, bueno, en- hasta ver cuándo cerraron la frontera aquí, creo que en octubre, en noviembre del 2020 recién cerraron la frontera. Antes de eso se podía entrar a Suecia sin problema, incluso desde fuera de la Unión. Creo que la gente fuera de la Unión creo que cerraron antes para ellos. Creo que fue antes del Midsommar, creo que ya no se podía entrar desde Sudamérica, cuando cortaron la Working Holiday. Y en el caso de nosotros, cuando ya se pusieron serios, el gobierno se puso serio, empezó a dar recomendaciones, cuando empezaron a aparecer los reportes diarios del Folkhälsomyndigheten, nosotros sabíamos que el gobierno no iba a hacer mucho. Ya teníamos la experiencia de la pandemia anterior.
que no hicieron mucho, la verdad. Dejaron que la gente se enfermara y después hicieron una campaña de vacunación y cuando empezaron a vacunar, ahí se acabó la pandemia, no hubo mucho problema. No, no se le dio mucha importancia, no hubo mucha información, no había tanto esto de las redes sociales, entonces ha afectado harto. Yo creo que esta es la primera pandemia de las redes sociales, por eso ha sido tan bulliciosa, por decirlo así. En algunos casos, en algunos países, la pandemia anterior del H1N1 mató mucha gente. No aquí en Suecia, creo que no fue mucho, creo que murieron como 4.000 personas, pero en todo el proceso, creo que alrededor de 3 años, que duró el tema de esa pandemia y murió muy poca gente. Pero estuve escuchando que en otros países sí había pegado muy fuerte, en España creo que había pegado muy fuerte, no sé si alguien de España me pueden confirmar. Y así fue el asunto de esa pandemia, no pasó mucho, lo máximo que supimos fue que después de la vacunación algunas personas sufrieron de narcolepsia. Y eso fue todo lo que supimos. El resto no nos dimos por enterados. Y pensamos nosotros que esta pandemia iba a ser igual. Y en Suecia que la gente se iba a enfermar, pero no fue tanto así. Yo creo que hubo mucha presión externa, mucha presión de otros países. Hubo un informe de Inglaterra, del Oxford, creo, de la Universidad de Oxford, que fue muy importante en las decisiones que tomó el gobierno. Porque según ellos, a esta altura deberían haber muerto 200.000 suecos. Esa era el- la estimación que habían hecho en Inglaterra. Y aquí se tomó eso mucho, o sea, se le dio mucha importancia, por lo menos a algunos políticos, los periódicos, y empezaron a exigir medidas. Y como les dije en los videos que hice, ya llevo bueno, desde que comenzó la pandemia he hecho estos videos informando lo que sale, lo que informa el Folkhälsomyndigheten. Y al comienzo las medidas que tomó Suecia fue por la falta de materiales. Suecia no estaba preparado para nada por la pandemia y no tenían, por ejemplo, el cubrebocas, la mascarilla, barbijo, como le dicen en otro lado. No había nada, 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 nada. Y me acuerdo que salió en los periódicos que en una bodega encontraron 500.000 de estas mascarillas que estaban guardadas por la pandemia anterior, pero las tenía, ¿qué empresa las tenía? Creo que las tenía la Volvo, pero de camiones, porque aquí hay dos Volvo. Creo que fue Volvo o fue una empresa eléctrica. No lo recuerdo realmente, pero fue uno de los dos. Y ellos lo que hicieron cuando encontraron estas mascarillas, las donaron a los hospitales, porque no habían, se habían acabado. Y el gobierno desde ahí comenzó con estas políticas bien livianas del corona, de no hacer mucho, de dejar que se infectaran y como la información que circulaba, esto todo por debajo, nunca abiertamente, era que el gobierno, por lo menos esta organización encargada de la salud aquí en Suecia, lo que quería era conseguir la inmunidad de rebaño. Y es algo que siempre ha negado, pero hay que hay que ser un poco inteligente para darse cuenta que era así, que lo que buscan en parte siempre ha sido que esto termine rápido a través de que la mayor cantidad de personas se contagien, evitando que se contagien los ancianos. Pero como les mostré en el video de la semana pasada sobre el coronavirus, han fallado en eso. Y ¿cuánto era? El 91% de las personas que han muerto aquí en Suecia desde que comenzó la pandemia son ancianos. Son personas mayores de 60 años. O sea, de 60 años para arriba. Y muchos de ellos han muerto en los asilos de ancianos. Y
el resto de las recomendaciones fueron aumentando a medida que pasaban los meses. Después, durante el verano, aquí en Suecia, que bajó mucho el tema de los contagios, morían 2 personas, a veces una persona por día, que era muy bajo. Y todos pensaban que Suecia tenía razón en ese momento. Y lo que hicieron ahí fue dejar que, o sea, soltaron un poco las restricciones y dejaron que se pudieran reunir más de 500 personas nuevamente, bueno, hasta 500 personas. Antes del verano la prohibición era de 50 personas que se podían reunir. Y fue más que nada por la presión que pusieron el gremio del deporte en general aquí en Suecia y de cultura, que estaban reclamando mucho que no había, la gente no iba a estos eventos deportivos ni culturales y estaba afectando mucho a estas personas. Entonces se hizo esto de bajar un poco las restricciones y luego cuando comenzó ya el otoño, empezaron a subir los contagios un poco, sí, en noviembre fue, pero no fue mucho. En diciembre fue cuando comenzó a pegar fuerte el tema del corona aquí y fue la segunda ola, el comienzo de la segunda ola. Y es principalmente porque comienza el tiempo de las compras. El tiempo de las compras aquí comienza a finales de noviembre, en el Black Friday, que se llama. Y ahí ya más o menos comienzan las compras aquí en Suecia. Y es un mes en donde los suecos compran mucho. Son muy consumistas para la Navidad, porque la Navidad es la época más importante o la festividad más importante en Suecia. Entonces la gente sale a comprar y ahí, como no habían restricciones, la gente podía ir a los centros comerciales. Y ahí la gente se empezó a contaminar, a contagiar. Y creo que la última semana de diciembre fue el pic de la segunda ola aquí en Suecia. Y durante todo este tiempo lo que han hecho es estar continuamente poniendo más restricciones de diferentes formas. Entonces, esa es una gran diferencia con otros países que han puesto restricciones, lo han sacado, exceptuando, como le digo, el permiso para que se reunieran más de 500 personas en el verano. Suecia siempre ha mantenido las mismas restricciones que no eran muchas al comienzo. Podríamos decir que dependía más que nada de uno. Dependía de uno, te decían que te lavaras las manos, mantuvieras la distancia social, que aquí es algo que se hace sin que te lo digan. Pero no era mucho lo que se pedía. Y siempre fue el tono bien liviano, no sé si no se le habrá dado importancia, pero como les digo, que a entender que lo que buscaba el gobierno siempre ha sido el tema de la inmunidad de rebaño. Y de hecho, cuando bajó mucho el corona aquí, incluso el encargado del Folkhälsomyndigheten dijo que en un par de veces que él pensaba que era debido a la inmunidad de rebaño. Pero al final no fue eso. Al final simplemente fue una cuestión estacionaria. Entonces el corona se comenzó a comportar como una gripe estacionaria, una influenza estacionaria. Entonces va a volver y, bueno, volvió en diciembre. Como les digo, es cuando la gente va de compras y están en lugares cerrados, que es muy probable que se infecten ahí en las compras, o también en actividades de diferentes tipos que hacen. Bueno, no luego, pero después del pic del coronavirus, empezaron las críticas al gobierno, de la segunda ola me refiero, se comenzó a criticar mucho al gobierno. Salieron algunas encuestas en donde el gobierno había perdido mucha popularidad y apoyo,
por el tema de la pandemia. Y ahí fue cuando el gobierno se empezó a involucrar en el tema de la pandemia. Antes de eso no lo había hecho. Y creo que una de las encuestas bien importantes incluso fue en diciembre, que cuando se midió la popularidad de los partidos políticos. Y aquí hay dos encuestas bien importantes que se hacen dos veces al año, de hecho. Y lo que se hace es encuestar a mucha gente sobre los partidos políticos, sobre a quién votarían en ese momento. Son encuestas que se hacen todos los años y son dos por año. Y apareció esa encuesta y no le fue muy bien al partido bueno, a la coalición que está a cargo del gobierno en este momento. Y empezaron a aparecer voces disidentes sobre todo la comunidad científica aquí en Suecia. Entonces aparecieron estos debates en periódicos, en la televisión, sobre qué es lo que debería hacer Suecia, qué medidas debería tomar. Y al final se debatió mucho, pero no se llegó a ninguna conclusión. No se hizo nada. Y siguieron con lo que había hecho el Folkhälsomindigheten, o sea, con lo que había planeado. Siguieron con el mismo tema. Y como les digo, debido a que el gobierno ha comenzado a perder popularidad y han comenzado a recibir críticas incluso de los partidos políticos que al comienzo estaban todos detrás del gobierno, incluso los partidos, la oposición, empezaron a criticar duramente al gobierno y estos empezaron a actuar. Entonces ahí fue cuando el gobierno decidió que se iba a comenzar a usar la mascarilla aquí en Suecia, porque antes de eso nunca se ha necesitado hacer. Y fue una recomendación, nunca fue una obligación. Y solamente se tenía que usar, o se podía, o se recomendaba usarla durante las horas puntas, que no eran muchas, un par de horas en la mañana y en la tarde. Pero la gente aún así no lo hacía. Hay personas que lo utilizaron durante un tiempo. Y se notó, cuando recién salió la recomendación había bueno, un buen grupo de gente que la utilizaba, pero después empezó a pasar el tiempo y la gente dejó de usarla nuevamente. Y ahora cuando uno sale a la calle ve lo mismo que al comienzo. Creo que el 2-3% diría máximo de las personas que ves en la calle utilizan mascarilla. Los suecos no usan mucho la mascarilla. Algunos. Y lo último que ha salido en el último tiempo con respecto al tema del corona aquí en Suecia es que hace un par de semanas una radio hizo una investigación a un grupo de Facebook y el grupo se llama Mewa, un grupo, y eran alrededor de 200 que solamente se podía entrar a través de una invitación. Entonces, estas personas que eran científicos, qué sé yo, periodistas, gente con ese, había comenzado a publicar diferentes artículos en estas cartas que mandan a los periódicos o artículos en periódicos internacionales para Suecia por la estrategia que han seguido. Y se descubrió que estas personas ya habían puesto varios artículos en periódicos importantes de Estados Unidos, Inglaterra, en otros países. Y también lo que estaban haciendo era pidiendo a otros gobiernos que prohibieran la entrada de suecos a sus países. De crítica, podríamos decirlo, a la estrategia que estaba siguiendo Suecia. Y ahí comenzó el debate sobre este grupo que se decía por pedir que no dejaran entrar a los suecos. Y luego se descubrió también que este grupo lo que había hecho es demandar no sé, creo que a la ONU, el tema de la libertad de prensa, después que salió dicen que se sienten acosados por el gobierno sueco.
Y lo que estaban pidiendo es que a Suecia le bajaran el nivel de esto de libertad de prensa que hay. Y nada, ellos empezaron a decir que se sentían perseguidos por el gobierno sueco y el gobierno por su parte dicen que estas personas son traidores porque están dejando mal al país y el grupo por su parte decía que no era democrático lo que estaba haciendo el gobierno, que tampoco lo que ellos hacen es democrático porque nadie puede intervenir en un grupo cerrado, no puedes entrar sin invitación y ellos pueden decir lo que quieren, lo que piensan, o el plan que tienen, que aunque buenas intenciones, aún así yo considero que esa discusión debería ser abierta. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que aquí en Suecia esas cosas no se hablan muy abiertamente y criticar al gobierno no es de sueco, no es algo que se haga mucho aquí en Suecia. Pero bueno, yo encuentro que las dos partes tienen un poco de razón. Por una parte, este grupo lo que está haciendo es hacer las cosas por detrás, o sea, no enfrenta al gobierno. Pero también el gobierno sueco tiene sus yayitas, como dirían. Ellos se han caracterizado por callar un poco las críticas que se le hacen a los gobiernos. Y por una parte, el plan de vacunación es regional. O sea, son las regiones las que pueden decidir qué hacer o no hacer con las vacunas. Y no sé, todas las regiones han utilizado diferentes métodos para llevar a cabo esta tarea. Y una de las críticas que se ha hecho últimamente, si dieron un primero al personal médico, es que han muerto muchos ancianos las últimas semanas que probablemente se podrían haber salvado si lo hubieran priorizado, como lo hicieron en las otras regiones que han priorizado a los ancianos, como mostré en el gráfico de la semana pasada. Ahí salía que bueno, casi la mayoría de las personas de 90 hacia arriba ya están vacunadas, o están muy cerca de llegar al 80%, creo. Eso no obviamente pidió vacunar al personal médico. Entonces salió en los periódicos, he leído últimamente de familiares de personas que están criticando a la región de Estocolmo por no haberlos vacunado a ellos, siendo que el Folkhälsomyndigheten hizo una hoja de ruta, podríamos decirlo, para la vacuna, en donde se dividieron a los diferentes grupos y dejando obviamente a los ancianos en el más importante, en los primeros que deberían ser vacunados. Y luego el personal médico. Son etapas, son 4 etapas. En la primera etapa se iban a vacunar a los ancianos, después personalmente problemas de salud y un poco más de personas también ancianas de 60 hacia arriba. Y en la última fase, en la fase 4, se va a vacunar al resto de las personas mayores de 18. Y el plan es hacer eso antes del Midsommar, que es en junio. Pero es poco probable que funcione, que logren hacerlo por la disponibilidad de las vacunas. Así que veremos cómo termina eso. Aquí en la región de Västra Götaland se pueden ir a comer, o sea, puede ir a comer una persona, o sea, no pueden ir en pareja a comer. Y veremos en qué termina eso. ¿Y por qué quería hablar de este tema? Es porque esta semana me tocó celebrar el cumpleaños de mi mujer. Estuvo de cumpleaños. Y decidí, bueno, primero hacerle un regalo, entonces tuve que salir a comprar. A diferentes lugares fui a mirar a los centros comerciales, había mucha gente. Y estuve pensando ahí cómo la gente nunca le ha importado mucho el tema aquí en Suecia, no se han preocupado del corona. Yo digo que el 90% de la población realmente
no les interesa el tema del corona. Y tiene que ver esto mucho con el tema del individualismo que hay aquí en Suecia. Esto de vivir solo, de no tener muchos lazos personales con otras personas. Yo creo que por ahí va el asunto. Puede ser egoísmo también, pero yo creo que es más el individualismo. Los suecos son individualistas y uno también vive en esa realidad y termina haciéndolo. Entonces, por ejemplo, yo tomé medidas al comienzo de la pandemia y creo también que me dio, no sé, no estoy seguro, pero estuve enfermo un tiempo con los síntomas del corona. Eso fue al comienzo, en marzo. Pero bueno, estuve en contacto con un abajo que le había dado corona y estuvo trabajando con corona. Nosotros no sabíamos, obviamente, porque en ese tiempo no se testeaba, no se hacía nada. Así que puede ser que me haya contagiado en aquella época, pero no, en eso estuve yo muy enfermo, mi mujer también se enfermó en aquella época. Así que ahí estábamos con la duda, no nos hemos hecho test ni nada, pero aún así lo que hicimos fue ponernos en forma. Empezar, tienes que mantener el cuerpo para no enfermar, o si llegas a enfermar, cómo mantienes el sistema inmunológico de la mejor forma posible. Cosas que uno puede hacer. Y como nosotros no estábamos esperando nada del gobierno porque sabíamos. Entonces yo y mi mujer nos pusimos a bajar de peso principalmente, comíamos mucho mejor, dejamos de consumir aceites vegetales, por ejemplo, que es algo que la gente no sabe, pero es un veneno el azúcar, en las venas en general. Entonces dejamos el azúcar por completo y los carbohidratos también. Y empezamos a hacer ejercicio en la medida de lo posible, porque después me operé, me hice una vasectomía y tuve problemas con eso. Sí, estuve un tiempo sedentario, pero aún así bajé de peso y no sé, me sentía muy bien. Y yo creo que esa es la actitud que hay que tener, por lo menos viviendo aquí en Suecia. No hay que esperar que el gobierno haga algo por ti. Y yo creo que lo dije al comienzo, que yo no soy de las personas que creo que los gobiernos deben decir y hacer. O sea, simplemente está lo de las recomendaciones. Me hace muy bien, somos personas adultas y al final esto es, no sé, esto es algo de supervivencia. O sea, no puedes esperar que el gobierno te diga que no salgas para afuera para no hacerlo. Si tú piensas que te vas a enfermar, no lo hagas. Y eso es lo que me choca a mí un poco, teniendo en cuenta que aquí en Suecia no hay restricciones y hay gente que está muy en contra de lo que ha hecho Suecia. Y yo creo que... Tengo mi perro aquí. Y yo creo que está bien lo que ha hecho Suecia, de dar la libertad a las personas, o no la libertad, pero la responsabilidad a los ciudadanos. Porque al final esto se puede mantener en los años, el virus puede mutar y las vacunas que han salido ahora no van a servir. Vamos a estar en un proceso eterno y uno no puede vivir así. La gente no puede vivir así. Como les digo, yo creo que el gobierno sueco ha hecho lo suficiente a los ciudadanos. O sea, le ha dicho cuál es la situación y le ha dado alternativas. Y así funcionan los adultos. Pienso que los adultos tienen que tomar sus decisiones y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al final. Entonces eso es lo que creo yo del tema y he dicho varias veces que estoy muy contento de haber vivido la pandemia aquí en Suecia. No me ha tocado vivir los confinamientos, qué sé yo, los estados de sitio que hay en algunos países. Y como les decía, creo que es muy importante, o creo que ha sido muy importante para mí que el gobierno nos haya dado la oportunidad de tomar nuestras decisiones. Nosotros estuvimos 3 meses, como les digo, nos pusimos en forma, nos autoconfinamos, podríamos decirlo, en familia.
Todos tenían un lugar en, en sus habitaciones, o por ejemplo mi mujer estaba en el living o en la sala y yo estaba en la cocina. Me vieron varias veces y en los videos estaba en la cocina. Y es porque es algo que hicimos durante la otra pandemia que sirvió para que los niños no se infectaran. Así que hicimos muchas cosas que nos afectaron personalmente. Estuvimos casi un año sin comer juntos en la mesa para minimizar las posibilidades de que nos enfermáramos todos. O sea, uno se podía enfermar, pero la idea era que solamente se enfermara uno y no toda la familia. Así que tomamos varias medidas. Los niños han ido a clase, han tenido escuela bueno, por lo menos el menor tuvo escuela todo el año. Y los dos mayores de vez en cuando tenían eh, en línea y a veces presencial. Y en mi caso, que estaba estudiando en la universidad, bueno, que estoy estudiando, es en línea. Mi mujer comenzó a trabajar en octubre, creo. No, en agosto, cuando comenzaron las clases, comenzó a trabajar después de mucho tiempo. Y ella trabaja en una escuela con muchos niños. Han habido profesores que se han infectado del corona. Nada grave hasta el momento, por lo menos en la escuela. Y no sé si por suerte, por las medidas que nosotros hemos tomado, mi mujer no se ha infectado, se ha sentido bien y o sea, hemos tenido suerte en ese sentido, o puede ser, como les digo, que son las medidas que hemos tomado. Así que, como les decía, yo creo, no sé si me habrán escuchado, pero les decía yo que estoy muy de acuerdo con las medidas que ha tomado Suecia. Nos trató como adultos, más que nada, esa es la idea. Nos trató como adultos y se agradece eso. Y bueno, ahora ya no nos están tratando tanto como adultos porque está comenzando a subir el tema nuevamente. Yo les digo que más que nada por el tema político, que el gobierno ha comenzado a hacer cosas más restrictivas, más que por la intención de cuidar a la población. Pero nada, hasta el momento por lo menos ya que ha pasado un año y yo pienso que una vez que pase ya el tema de las vacunas, no les va a importar mucho y se van a dejar de, de poner restricciones por lo menos en la vida de las personas con las vacunas. Y esperemos que el proceso vaya como lo tienen planeado, que como les digo es hasta midsummer. Entonces, si todo va bien, ya después del verano deberíamos estar entrando a la normalidad aquí en Suecia. Y como les dije en el video anterior, aquí se vive con mucha normalidad. Yo creo que el 90% de la vida para nosotros ha sido de normalidad. Y lo que les iba a contar, que perdí el hilo con todo esto del internet, es que, bueno, celebré el cumpleaños de mi mujer. Salimos a cenar ayer. En el restaurante llegamos primero, obviamente, para tratar de evitar la mayor cantidad de personas que se junta ahí. Pero cuando ya no estábamos yendo, había mucha gente en un restaurante muy pequeño. Así que aquí la gente vive, y obviamente la gente joven, y la gente vive su vida normal. Después, por la noche, fuimos a un hotel, quedamos en un hotel, y también había mucha gente en el hotel, a lo mejor no tanto como a lo mejor en épocas normales, sin pandemia. Pero había mucha gente y después a la hora del desayuno también había mucha gente. Es un espacio muy grande y todo, cabe mucha gente. Pero la gente sin mascarilla, en todos lados, en todos lados. Todo lo que hice el fin de semana fue comprar, o sea, ir a centros comerciales, a restaurantes, a un hotel. Y bueno, nuevamente hoy fue a un centro comercial con mi hijo. Y la gente vive su vida normal. Entonces, aquí en Suecia, como les digo, no ha afectado mucho el tema de la pandemia. Sé que en otros países sí ha afectado mucho y la gente está aburrida de todas las medidas que han tomado. Y como lo veo yo, es que
sea cual sea las medidas que tomen, la gente se va a infectar igual. Y lo dijeron esta semana, lo dijo el primer ministro. O sea, también es ilógico que comiencen a poner nuevas medidas restrictivas aquí en Suecia, porque eso es lo que están haciendo. Llevan semanas poniendo cada vez nuevas medidas restrictivas que no afectan a las personas, afectan a las empresas, principalmente a los restaurantes, hoteles, gimnasios, probablemente los van a cerrar luego, pero no afectan directamente a las personas. Pero aún así él dijo que sea cuales sean las medidas que tomen, la gente se va a infectar igual. Y yo le encuentro la razón, que hagan lo que hagan, la gente se va a seguir infectando, porque es lo que ha demostrado. Todos los procesos de los diferentes países no han parado la pandemia, exceptuando los países que simplemente han cerrado por completo. Los países no trabajan, no hacen nada. Pero son muy pocos los países que se pueden dar el lujo de tener a su población encerrada sin hacer nada, sin trabajar, tienen sistemas de protección social muy fuertes, o son países abiertamente ricos. Tenemos Noruega, Dinamarca tiene buena situación económica, pero también ha muerto mucha gente. Dinamarca tampoco no es tanto un ejemplo. Es mejor que Suecia, pero tampoco le ha ido tan bien. O sea, relativamente. Y después tenemos Finlandia, que también le ha ido relativamente bien. Y después tenemos Nueva Zelanda, que cerraron al comienzo el país y después han llevado un proceso también muy restrictivo. Pero son países que tienen el dinero para hacerlo. Suecia a lo mejor también tiene el dinero para hacerlo, pero aquí, no sé, yo creo que han mirado los aspectos del llevar la pandemia desde todos los ángulos. O sea, el manejo de la pandemia ha sido micro y macro también. Entonces esa es la gran diferencia. Siempre se han preocupado mucho del tema del comercio, hasta ahora que han comenzado a poner restricciones, pero antes de eso no. Y creo que es importante lo que está haciendo Suecia. Creo que van a estar muy bien parados para cuando esto ya termine. Y lo más lamentable, que es algo que también he dicho, es que no hayan cuidado a los ancianos. Que esto también demuestra cómo ha fallado el sistema, no solamente de preparación para la pandemia, sino también cómo han estado cuidando a los ancianos, porque la información, esto es algo de años, que se lleva informando que el tema de los asilos no está funcionando aquí en Suecia. Entonces simplemente esto llegó a demostrar cuáles son las falencias que hay estructurales del sistema. Y como les dije, como les mostré la semana pasada, la mayoría de las personas que han muerto aquí en Suecia son personas relacionadas con los asilos o personas ancianas que reciben ayudas, por ejemplo, de las comunas, porque aquí hay, aunque tú no estés en un asilo, recibes ayuda de la comuna y estas personas que te ayudan pueden estar infectadas y lo infectan, y gente que se muere por eso. Hay mucha gente que se ha muerto por eso. Entonces, la falla no es tanto de la estrategia de Suecia, yo creo que es una falla estructural que ya venía de tiempo atrás. Simplemente que ahora acrecentó el problema. Así que esa sería mi opinión del tema del corona. Y como les digo, yo al comienzo estaba muy preocupado porque mi mujer además tiene una enfermedad bien fea. Entonces ella tiene problemas inmunológicos y es una persona de riesgo. Entonces estaba muy asustado. Yo pensé en algún momento que, bueno, si le llegaba a dar a ella, eran pocas las probabilidades que tenía de sobrevivir. Realmente pensé eso. Estaba muy asustado. Pero con el tiempo uno se da cuenta que no puedes vivir asustado y que tienes que hacer cosas, tienes que ver cuáles son las cosas que uno puede hacer por uno mismo y tratar de cuidarse. Al final esto es una cuestión de supervivencia y yo creo que mucha gente que espera que los gobiernos cierren se le olvidó eso de la supervivencia. Esperan que los gobiernos les den todo en la mano, están esperando una pildorita mágica, que en este caso sería la vacuna, que va a terminar con el problema. Y así la gente siempre busca las soluciones rápidas o las soluciones fáciles. Lo difícil es ponerse en forma, lo difícil es
dejar de comer cosas que te van a enfermar sí o sí, tarde o temprano, que te van a producir problemas metabólicos, cáncer o un montón de enfermedades. Eso es lo difícil. Obviamente hay gente que no tiene los recursos para comer diferente, lamentablemente. Pero también tiene que ver mucho con el tema de los gobiernos, de qué tan involucrada está la gente en la política de sus propios países. Pero ya eso es otro tema. Entonces, nada, eso es lo que pienso yo del tema de la pandemia y como les digo, al principio estaba muy asustado, pero llegó un momento en que nosotros ya hemos tratado de vivir nuestra vida lo más normal posible. Obviamente no nos tratamos de no exponernos todo el día al tema de la pandemia. No usamos mascarilla y tratamos de, en la medida de lo posible, en la medida que podemos, de evitar utilizar diferentes servicios cuando hay mucha gente. Por ejemplo, ayer cuando fuimos al restaurante pedimos la primera hora cuando no había gente. De hecho, estuvimos casi una hora solos en el restaurante y era muy popular. Y bueno, después se llenó, porque como era temprano, la gente no elige esa hora. Y en el hotel también buscamos lugares donde habían espacio. Y se puede evitar la masa de gente. Pero aquí en Suecia nadie evita la masa. Yo he visto la gente amontonada en los centros comerciales. Hoy día pasé por un centro comercial con mi hijo y no, estaba lleno de eso. Y la gente no utiliza mascarilla, no, vive la vida normal. Y como les digo, aquí hasta el momento, diría que uno vive una vida normal al 90%. Y aquí una pregunta. Alexa me pregunta, buenas noches, Beto, saludos desde Portugal. Me gustaría saber si tú y tu familia se van a vacunar. No, no creo que nos vacunemos. Nunca, por lo menos no es que esté en contra de las vacunas, pero contra influenza yo creo que no. En la pandemia anterior no nos vacunamos, de hecho nos infectamos del bicho, estuvimos muy mal. No nos hicieron mucho, estábamos en casa muy grave. Tuvimos una semana bastante fea y me recuerdo porque no es muy común que yo me resfríe y esa semana estuve tirado en la cama y es rara la vez que me ha pasado eso. Pero ahora sí no me voy a vacunar. Por lo menos contra las influencias no creo que sea... Es como les digo, tiene que ver con el tema del sistema inmunológico. Si uno mantiene bien el organismo, debería ser capaz de soportar un resfrío. Al final esto es un resfrío, una influenza, aunque sea algo que uno no tiene, que uno no tenga anticuerpos. En algún momento todos no tuvimos anticuerpos para algún resfrío. Y todos hemos pasado la influenza. Obviamente hay gente que no la ha pasado y lamentablemente generalmente es gente que no están bien de salud, personas con problemas de salud de diferente tipo. Y unos estudios que yo leí al comienzo, cuando comenzaron con el tema de la pandemia del corona, era que el consumo de azúcar era muy importante en qué tan feo te iba a pegar el corona. Pero después desapareció ese estudio. Había muchos estudios al comienzo del corona, pero yo comencé a leer y de hecho se había hecho un vínculo cuando se secuenció, creo, el corona al comienzo. Dijeron, por lo menos algunos artículos que leí científicos, decían que el virus tenía trazas de VIH, que me pareció muy extraño eso. Y al comienzo había muchas teorías de que el virus era fabricado y no sé. Después toda esa información fue desapareciendo y ahora es muy difícil conseguir esa información. Bueno, Alexa que comenta aquí, saludos Josué, dice, buena tiburón, no sé qué será eso, pero saludos de todas formas. Ole dice que venía llegando retrasado igual, pero que está un poco mala la conexión. Lamentablemente he tenido toda la tarde problemas con la conexión. Y Alexa dice que aquí, ella habla desde Portugal, dice que aquí un virólogo también dijo que
lo que estaba hablando yo probablemente, y los políticos de aquí, de Portugal, no hablan de eso. Dice, la gente se cree que si se encierran no se van a contagiar. Dice, graso error. Portugal es pobre, aún así nos restringen mucho las actividades. Creo que nos iremos a la quiebra, dice Alex. No, en el caso de los países europeos creo que van a tener ayuda igual de la Unión. Poco probable que se vayan a la quiebra, sobre todo si utilizan el euro. Pero sí les va a pegar muy fuerte, porque hay que pensar que, por ejemplo, España, Italia, Portugal, Grecia, venían saliendo de una crisis bien fea, una crisis económica bien fea, y ahora les va a tocar de nuevo, nuevamente les va a tocar muy feo. Entonces van a tener que tomar medidas, van a tener que a lo mejor subir los impuestos, qué sé yo, pero hacer reformas. Van a tener que volver a hacer reformas, lamentablemente, países que habían empezado a salir a flote y debido a esto del corona van a volver a lo mejor a estar peor que antes de la crisis bien fea que tuvieron, bueno, que todos tuvimos, porque allí también llegó, pero bueno, allí no se siente mucho. Y no es solamente Portugal, yo creo que los países que más van a sufrir son los países que están, por ejemplo, los países pobres o de clases medias, que son los que se van a endeudar, van a empobrecer mucho por las medidas que se han tomado. Entonces, lamentablemente ahí no se ha pensado mucho qué va a pasar y toda la muerte que va a provocar eso, porque hay gente que va a morir por eso. Y la gente piensa que no sé si pensarán que no es así, pero la pobreza mata. La pobreza mata y mata mucho. Hay mucha gente que muere pobre, mucha gente que la pobreza no solamente te mata porque no tienes para comer, sino que te mata por el estrés, por la angustia, por diferentes motivos. Hay gente que se suicida por la pobreza, porque ya no aguantan más la vida. Y si hay gente, por ejemplo, de clase media que se empobrecen, les pega muy fuerte la depresión y todo eso. Entonces no es tanto así la pandemia lo que los va a matar, pero al final los va a terminar matando las medidas que tomaron para evitar morir de la pandemia. Entonces, no, eso se va a ver bien feo con el tiempo cuando ya esto mejore. ¿Qué va a hacer luego? Con el tema, creo que con el tema de las vacunas, en muchos países van a salir de todo este proceso. Aquí antes de fin de año yo creo que esto, o por lo menos para el próximo año, habrán dado vuelta a la página con el tema del virus. Esperemos. Pero por lo menos aquí en Suecia yo creo que en, en el verano, después de verano, va a comenzar a mejorar. Se nota que aquí la gente ya está esperando un poco menos que termine rápido esto. Y siendo que, imagínense, siendo que casi no hay restricciones, aún así la gente está harta de todo, el corona y todo esto. Y me imagino los otros países que han tenido medidas muy feas. Eh, y nada, eso sería. Creo que no hay más preguntas. Me vuelvo a disculpar por todos los problemas técnicos que tuve hoy. Aquí me escribió Olé de España. Dice, aquí en España otra vez darán ayuda a los autónomos, ya que en marzo pasado hasta junio dieron algo de ayuda y las cortaron. Ahora darán 5 meses más de ayuda, pero siguen siendo insuficientes. Sí, aquí en Suecia no han dado ningún tipo de ayuda. A ver, la única ayuda real que ha hecho el gobierno a la gente es que si en caso de que tú estás enfermo, tú puedes quedarte en casa. Y el Follek en casa, que se llama aquí, que es bueno, como la seguridad social, parecido a la seguridad social. ¿Cómo se llama? No es seguridad social. Pero bueno, Follek en casa, que es el que paga las licencias médicas, te pueden pagar hasta una semana sin necesidad de presentar ningún papel. Pero eso ha traído algunos problemas porque después tienes que presentar ese papel en el trabajo, o tienes que pedir un papel en el trabajo, no sé qué ha pasado con eso. Y al final no hay muchos problemas para que te paguen.
no ha resultado mucho eso. Y las ayudas principalmente han sido a empresas relacionadas con la cultura, con los hoteles, restaurantes y ese tipo de ayuda. Y el resto ha seguido igual. O sea, todo lo que es producción sigue funcionando tal cual. Y la gente que se ha quedado sin trabajo se suma al paro, que tampoco es tan malo, tampoco es lo óptimo. Yo estuve en el paro 3 meses, creo. Te pagan al comienzo, los 2 primeros meses te pagan el 80% hasta un tope. O sea, yo no me pagaron el 80% de lo que yo ganaba porque yo ganaba mucho. Pero pagaban alrededor de un poco más de 2.000 euros por mes. Y después eso va disminuyendo el 10% creo cada mes. Y nada, todos los meses tienes que buscar trabajo. O sea, era un rollo eso. Al final me fui a estudiar mejor. Y eso es lo que hicieron, aumentaron los cupos de estudio, entonces la gente se va a estudiar y puede pedir el CSN, que es un préstamo en realidad que te dan. Y puedes trabajar medio tiempo, y es lo que estoy haciendo ahora yo. Estoy trabajando medio tiempo y estudio a tiempo completo. Pero ahí voy a ver qué pasa. Yo creo que me voy a buscar un trabajo de tiempo completo luego, porque ya está mejorando el tema económico. Yo creo que se me va a hacer un poco más fácil conseguir trabajo. Así que voy a comenzar luego con eso. Ahí dice, Ole Spain dice ayudan, pero ayudas por si cerraron o bajo la facturación también nos corresponde. Pero como digo, totalmente insuficiente. Sí, la ayuda nunca, no sé, en algunos países yo he visto ayudas que son migajas. En Chile lo que hicieron ahora es que te han dejado sacar parte de la pensión, de lo que habías juntado de pensión. 2 veces te han dejado sacar una cantidad como 1.000 euros, pero te lo sacan de la pensión, o sea, es dinero tuyo. Sí, nos han ayudado mucho. Y tengo a Boris preguntando por el curso de sueco. ¿Cuándo comenzará el curso de sueco para sumarme a tu curso? No sé, yo creo que ya la próxima semana voy a hacer el último curso por lo menos, no el último curso, la última clase, lección del grupo que tengo ahora, que se ha ido desinflando con el tiempo, lamentablemente, pero era de esperar. Esto era igual, era todo experimental para ver cómo enfrentar el proceso de aprendizaje y he aprendido bastante. He aprendido bastante, estaba bien desestructurado el curso, entonces no, creo que no a todos les sirve. Y más que nada lo que hice fue darles tips de qué o cómo estudiar, más que enseñarles. O sea, yo no les voy a enseñar mucho, pues tampoco es mucho lo que sé. O sea, sé porque puedo hablar y todo, pero yo no soy profesor de sueco. Y más que nada lo hago para que la gente tenga acceso, por ejemplo, a material, que es algo que logré hacer en el curso. Les compartí audiolibros, les compartí películas con subtítulos en sueco, en español, para que las vieran. Libros también, creo, ¿no? Pero bueno, material de todo tipo, programas, para que estudiaran por su cuenta. Y algunas personas sí lo han seguido y les ha resultado, pero no todos. No todos. Hay personas que necesitan un profesor 100% y yo no soy un profesor. Yo simplemente les ayudo con un método. Y nada, el próximo grupo, una vez que termine con este grupo, voy a informar en el Facebook. Voy a poner un mensaje en Facebook, pero no sé, voy a ser un poco más estricto esta vez y o sea, hay personas que se inscribieron desde el comienzo y nunca han participado. Lamentablemente lo que hicieron fue quitar cupo a otras personas que a lo mejor sí estaban interesados. Y como les digo, con el tiempo se ha ido diluyendo. Al comienzo habían 5 personas más o menos y en el grupo habían 10 personas inscritas. Así que no. mm, Vamos a ver qué pasa ahí.
Pero el próximo grupo de todas formas va a ser de intermedios, no de principiantes. También necesito saber qué es lo que necesitan, pero ya tengo una idea mucho más clara de cómo ayudar. Así que nos vamos a dedicar más que nada a hablar en el de intermedios. Y una vez que estemos en los avanzados, ahí vamos a estudiar gramática. Entonces, como te digo, más adelante en el Facebook voy a dejar los mensajes. Una encuesta en realidad dejé, pero la vez anterior la dejé por un día. Tenías que llenar la encuesta y de ahí seleccioné creo a todas las personas que llenaron la encuesta, pero la encuesta estuvo solamente por 24 horas, así que tienes que estar atento. Y de todas formas, si necesitan ayuda, material, algo que quieran, me lo dejan en el Facebook y yo trato de buscar esa información. Más adelante voy a dejar acceso al grupo que tengo en el Telegram, que ahí es donde seguimos los cursos. Y de hecho están grabados todos los encuentros que hemos hecho. Están ahí grabados. Así que veremos que ese material si más adelante lo podemos utilizar. Pero bueno, si quieren, por mientras, si necesitan información o material, en el Telegram me pueden también encontrar como el Beto Lom. También tengo un canal que es el canal que estoy utilizando con el grupo. Y ahí van a tener acceso al material que ya he publicado. Así que nada, lo dejamos por hoy. Nuevamente me disculpo por todos los problemas técnicos que tuve. Son cosas que uno no puede controlar. Y espero que la próxima semana esto mejore. En la conexión me refiero. También, si quieren que hable sobre algún tema específico, me lo dicen durante la semana o me dejan un mensaje. O después cuando ya está publicado, ustedes pueden dejar mensaje aquí en este video. Y si ustedes me dejan un tema en específico, yo lo estudio y hablamos de eso la próxima semana. Si cualquier cosa, obviamente que no esté repetido, yo se los tomo como tema. Sí, estoy abierto a todas las sugerencias que ustedes hagan de cualquier cosa. Ustedes me lo dicen y yo les ayudo con eso. Busco información y todo. Y nada, recuerden que me pueden encontrar en perros. Gracias, Alexa, por tu saludo. Gracias a Boris también. Y nada, recuerden que me pueden encontrar en el Facebook, YouTube, Instagram. Y para los amigos que quieren saber sueco, en el Telegram, que es un canal secreto hasta el momento. También como el Beto Lobo me pueden encontrar ahí. Y yo trato de ayudarlos como pueden. Así que recuerden, también tengo un podcast que no he subido mucho material, pero tengo algunas cosas buenas para el podcast más adelante. Así que nada, nos vemos la próxima semana con otro tema. Espero que con mejor conexión. Chao a todos. Que tengan una buena noche. O tarde o día, no sé cómo les toca a ustedes. Aquí ya van a ser las 12 casi. Son las 23:36 minutos aquí en Gotemburgo. Así que buenas noches, gracias por participar, gracias por la paciencia hoy. Y nos vemos. Chao.